Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, queriendo el tribuno poner en claro de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó desatarlo. Ordenó que se reunieran los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Bajó a Pablo y lo presentó ante ellos. Pablo sabía que una parte del Sanedrín eran fariseos y otra saduceos, y gritó: Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, y me juzgan porque espero la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Porque los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, mientras que los fariseos admiten todo esto. Se armó un griterío y algunos escribas del partido fariseo se pusieron en pie afirmando enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito en este hombre, y si le ha hablado un espíritu o un ángel. Y como el altercado se hacía cada vez más violento, el tribuno, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó bajar a la tropa para sacarlo de allí y llevárselo al cuartel. La noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: ánimo, lo mismo que has dado testimonio a favor mío en Jerusalén, tienes que darlo en Roma. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea que me has enviado, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno como nosotros somos uno,
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, de modo que el mundo crea que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, este es mi deseo, que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y ellos han conocido que tú me has enviado. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, como también yo estoy en ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico de la 7ª semana de Pascua. Es el último jueves de Pascua y estamos contemplando los últimos versículos del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Este año, por ser 14 la solemnidad de Nuestra Señora de la Evangelización y 15 se traslada a la fiesta de San Matías Apóstol, en la mayoría de los templos, de las iglesias, no hemos contemplado los primeros versículos, 19 versículos de la oración sacerdotal. Tiene 26 versículos y hoy solamente estamos viendo 7. Son muy densos, son muy profundos, son muy importantes, y si nosotros no intentamos aproximarnos a esta oración, puede ser que esta Pascua no la vivamos como el Señor quiere. Y entonces la prueba que tenemos es de ir a la oración y hacer oración con este capítulo 17. Ese es mi consejo. Terminada la misa, vayan ahora a su casa en algún momento en que tengan tranquilidad, tiempo, sin apuro, y lean versículo por versículo de este capítulo 17. Anoten, subrayen, porque es denso, les repito, y solo se puede leer en oración. Y esto nos pone en una situación difícil como predicadores de esta homilía, porque, claro, yo podría intentar recuperar los primeros 19 versículos y tratar de hacer un resumen de esta oración sacerdotal para que ustedes puedan tener alguna orientación que nos ayude, pero claro, cualquier cosa que yo pueda hacer es insuficiente, porque la Iglesia en 2000 años sigue asombrándose de la profundidad de esta oración. Es muy importante. Para que entendamos la importancia, es necesario entender lo que está aconteciendo en el cenáculo. El cenáculo es el lugar donde se realizó la última cena. De lo que aconteció en ese lugar nos hablan el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, que hemos contemplado a lo largo de 4 semanas. Y hemos llegado hasta el lunes viendo el versículo 16, los últimos versículos del capítulo 16, perdón. Pero martes, miércoles y jueves
está la oración sacerdotal, el capítulo 17. Y conviene por lo menos tener una idea de la relación entre estos capítulos 13, 14, 15 y 16, 4 capítulos, y el capítulo 17. Son 5 capítulos y todos acontecen en el cenáculo. Jesucristo sentado a la mesa. ¿Qué es eso? Jesucristo nos está implicando la Santa Misa y todos los sacramentos. Nos está explicando cómo obra Él. Cuando uno viene a misa, escucha la homilía, se acerca al catecismo, se acerca a lo que enseña la Iglesia, siempre recurrentemente, no sé si les ocurre, uno escucha pasajes y uno pregunta, ¿cómo es eso? ¿Ustedes les han preguntado eso? No. Es muy común. Ayer nosotros teníamos este programa a las 11 de la noche en Radio María, que ustedes saben que lo hacemos con nuestro hermano Paco. Y Paco decía eso, que estaba en todo este tiempo de conversión y que él venía a misa, escuchaba una cosa y otra y siempre se preguntaba, ¿cómo? Es una pregunta equivocada. Nos desborda. No es cómo, porque el cómo implica, quiero un método, quiero una técnica, quiero yo saber qué voy a hacer. La redención, la vida nueva, es obra de Jesucristo. Él lo ha hecho y Él lo sigue haciendo en cada uno de nosotros. Lo que nosotros tenemos que colaborar para que el Señor pueda obrar en nosotros. Porque si nosotros no tenemos claro, podemos caer en una herejía que se llama el pelagianismo, que no es otra cosa que creer que son nuestras acciones las que nos salvan. No son nuestras acciones las que nos salvan. Bueno, tenemos que hacer algunas acciones, pero la acción nuestra es creer, es la fe. Pero cuando uno se pasa la vida creyendo que tiene que hacer muchas cosas, puede ocurrir que no nos damos cuenta lo que el Señor está haciendo en nosotros y creemos que lo que nosotros hacemos es más importante que lo que Él hace. Y rápidamente nos empezamos a comparar con los demás y podemos creer que somos mejores que los demás. Esa es una trampa mortal. Y entonces, esos primeros 4 capítulos del 13 al 16, el Señor les está diciendo eso. Miren el contraste, en resumen, brevemente. Capítulo 13, el Señor les dice, ustedes me van a vender, me van a traicionar, me van a abandonar, me van a dejar solo, ya no voy a estar con ellos. En una cena festiva. Yo les decía a otras personas, imagínense, han celebrado el Día de la Madre este domingo, han tenido alguna reunión con sus familiares y que en plena celebración la mamá dijera, ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Esa fiesta, esa celebración se convierte en un aguafiesta, ¿o no? Eso pasó en la última cena, capítulo 13. Capítulo 14, 15 y 16, el Señor los consuela. ¿Cuál es el consuelo? ¿Cómo consuela el Señor? Diciendo que Él se va a prepararles un lugar en la casa del Padre. Les empieza a hablar de Dios Padre, les empieza a decir que Él y el Padre son uno. ¿Qué es eso? Que es un Dios, es una familia, es una comunidad de amor de 3 personas en unidad perfecta. Y que a través de Jesucristo, todos ellos y toda la humanidad entera podemos entrar a esa familia si decimos como María, hágase tu voluntad.
Y entonces empiezan a preguntar y el Señor empieza a responder. El Señor se da cuenta que no están entendiendo. Ellos creen que están entendiendo. Entonces capítulo 15 les va a decir, para que lo tengan más claro: yo soy la vid, mi Padre es el viñador, ustedes son los sarmientos. Tienen que dar fruto. Ustedes han visto, pregúntenle a cualquier persona que tenga cualquier plantita en su casa que dé fruto. ¿La rama hace algo para dar fruto? El que trabaja es Dios, pero tampoco entiende. Luego el Señor les empieza a hablar en el capítulo 16 del Espíritu Santo, que les va a revelar la verdad completa, que les va a abrir el entendimiento, que les va a decir todo lo que Él ha hecho y les ha dicho. Tampoco entiende. Les va a decir que los van a perseguir, que el mundo los va a rechazar. Tampoco entiende. Luego les va a decir que esa tristeza de esas burlas del mundo se van a convertir en alegría. Menos no entiende. Y entonces luego el Señor les empieza a decir: ya no les hablen parábolas, les he dicho todo sobre mi Padre. Y ellos dicen: ahora sí entendemos. Ahora no nos hablas en parábolas. Y entonces el Señor se da cuenta, o mejor, el Señor quiere que nos demos cuenta que nosotros no lo podemos acoger intelectualmente. Nuestra capacidad intelectual, nuestra inteligencia y nuestra razón, siendo un don de Dios, una maravilla de Dios, son muy pequeñas para acoger a Dios infinito. Y entonces ya el Señor ya no intenta explicarles más. ¿Qué hace? Se pone a hacer oración delante de ellos. Ese es el capítulo 17, 26 versículos, una oración hermosa. Jesucristo habla delante de ellos con Dios Padre. No es como el Padre Nuestro que el Señor les dice: ustedes digan eso. Aquí el Señor, Él está hablando con Dios Padre delante de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese diálogo entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre? Es la Trinidad Santísima. Es lo que de alguna manera habían visto algo en el Tabor los tres testigos. Más aún, es la misa. En la misa ocurre lo que está aconteciendo en estos 5 capítulos del Evangelio según San Juan, del 13 al 17. Venimos, decimos, hacemos, entre comillas participamos, escuchamos las homilías, queremos explicarlas, y uno sale creyendo: ya entendí. Vamos a la Eucaristía, el Señor ya no nos explica. Él y el Padre, en presencia nuestra, nos invitan a que nosotros nos unamos a esa oración. De esa manera, el Señor nos purifica, nos sana, hace de nosotros nuevas criaturas. La Trinidad Santísima, varios místicos, padres espirituales, porque es algo que nos desbordan, dicen: es un océano infinito de amor, de belleza, de bondad. Jesucristo ha ascendido y ha llevado la naturaleza humana. Nuestra Madre Santísima ha sido asunta al cielo, es decir, el hombre, el ser humano herido por el pecado es capaz de entrar. Y de lo que se trata es que nosotros tenemos que entrar en esta vida, ahora y todos los días de nuestra vida. Esa es la oración. Pero ¿qué pensamos nosotros? Que la oración es echarle discursos al Señor, decirle cosas.
La oración es unirnos al Señor y entrar en ese océano de amor. Y entonces, estando ahí, el Señor nos va transformando. Nos abre la mente, nos abre el corazón, nos hace capaces de amar como Él nos ama, de perdonar como Él perdona. Pero ¿qué ocurre si una y otra vez venimos a misa, vamos a los sacramentos y nosotros decimos, a ver, ¿qué voy a hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es consecuencia de sumergirme en ese océano de amor infinito que no lo puedo hacer yo mismo. Jesucristo me lleva. Entro en el corazón de Jesucristo abierto. Para eso son los sacramentos. Es la manera en que Jesucristo hace su obra en nosotros. Nosotros tenemos que creer en Él. Pero claro, no resulta entre comillas y puede ser una trampa, no siempre, pero puede ser que nosotros creamos, que ya entendemos y entonces nos convertimos igual que los fariseos, igual que los herodianos, que los saduceos, que en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles están discutiendo ante la autoridad romana en Jerusalén porque quieren destrozar a Pablo. Y Pablo, que ha sido fariseo, que los conoce, hace algo que les pone un tema que sabe que se van a pelear entre ellos. Y se empiezan a pelear y se olvidan de Pablo. Claro, parece una broma. Es lo que hace el demonio. El demonio hace que nos peleemos entre nosotros y nos olvidamos del Señor. Y entonces, por eso, cuando ustedes vayan a sus casas y hagan con calma la lectura de estos 26 versículos, van a encontrar que hay 4 temas. Si pueden anotar, anoten, les puede ayudar. El primer tema de la oración sacerdotal, los primeros versículos, es la explicación, la enseñanza que hace el Señor en oración de qué es la vida eterna. ¿Ustedes saben qué es la vida eterna? Yo ayer le preguntaba a algunas personas. Y la gente cree que la vida eterna va a empezar cuando acabe esta vida. ¿Alguno de ustedes cree eso? La vida eterna empieza aquí, en esta vida. Empezó en el bautismo. Tiene que crecer. ¿Y qué es esa vida eterna? Dios en nosotros. ¿Y cómo crece en esta vida eterna? Si crecemos en la fe, en la esperanza y en la caridad. El demonio lo sabe. ¿Qué quiere el demonio? Que nosotros tengamos una fe adulterada, tengamos esperanzas vanas y que nuestro orgullo y nuestra soberbia no se doblegue para que no podamos amar como el Señor nos ama y perdonarnos como el Señor nos perdona. Y no solo perdonar a los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos. Es muy común en ciertos pecados que la gente va y se confiesa una y otra vez del mismo pecado. No solo porque vuelve a cometer el mismo pecado, sino muchas veces más grave, no lo vuelve a cometer, pero cree que no está perdonado. ¿Por qué uno, si va a la confesión sacramental, cree que no está perdonado? Porque sencillamente no tiene fe. Pero claro, uno dice, pero ¿cómo no voy a tener fe si yo vengo a misa, me golpeé el pecho? Y el Señor quiere que nos demos cuenta y por eso Él permite, no envía esa turbación. Y entonces, ¿por qué es eso? Porque yo no me perdono a mí mismo. ¿Y por qué no me perdono a mí mismo? Porque me autocanonicé y creo que soy perfecto y no me puedo equivocar.
y no me doy cuenta que soy barro, que soy miseria, que tiene que ser curada y sanada. Mucha gente que se le salen las lágrimas es porque son orgullos heridos, no por amor a Dios ni amor a nadie. Y uno se puede engañar estando aparentemente muy cerca de la iglesia, siendo clérigo, laico comprometido. No es infrecuente, pero claro, como la gente no se cuenta sus pecados, no se da cuenta. Un clérigo que confiesa sí se da cuenta más fácilmente. No significa que no tenga también el mismo problema. Nuestro pecado es la soberbia. Nuestro pecado de soberbia impide que crezcamos en la fe. Ambas cosas van juntas, la humildad y la fe. Y entonces, si es que yo no crezco en la humildad, yo tengo que saber que mi fe, a lo que le llamo fe, probablemente esté torcida. Y por esa razón el Señor nos envía al mundo. Porque en el mundo nos van a triturar. De distintas maneras, no como al Señor, pero nos van a triturar cuando se enteren de que somos laicos comprometidos, que somos clérigos y vendrán las ironías, las burlitas. Y eso es para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que ser curados. Generalmente, en la mayoría de los casos, no nos vamos a dar cuenta y nos vamos a molestar con esas personas. Y vamos a creer que el problema está fuera. Y entonces hay gente que cree por eso, yo salgo de mi casa porque acá sí tengo paz. Pero el Señor nos envía al mundo. Pero no podemos ir al mundo sin Él. Y cuando lo dejamos en el templo, lo dejamos en el momento de la misa y los sacramentos y creemos que podemos ir campantes y no somos uno con Él, entonces una y otra vez vamos a caer hasta que en algún momento nos demos cuenta. Y entonces el Señor en esta oración sacerdotal, por eso dice, santifícalos en la verdad, es el segundo tema. El primero, la vida eterna es que te conozcan a ti, a tu enviado. ¿Qué significa? Nosotros también somos enviados. Jesucristo, ¿para qué fue enviado? Para ir a la cruz, porque en la cruz, en su sacrificio, nos redimió. Y nosotros también vamos al mundo para que lo que nosotros no vemos, el mundo nos ayude. Esas personas pecadoras, esas personas que nos dan la contra, esas personas que te tocan el claxon si manejas, esas personas que se cruzan y que hacen que se suelten tus iras y tus cosas, es para que te des cuenta, para que nos demos cuenta que no somos ningunos santitos, sino que estamos gravemente enfermos y tenemos que autorizar al Señor para que nos cure. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando verdaderamente empecemos a hacer oración. Porque muchas veces a lo que le llamamos oración es un soliloquio, es una especie de búsqueda de tranquilidad psicológica. Muy común también. Y entonces el siguiente tema es santificarnos en la verdad. Porque resulta, miren ustedes, si puede haber mucha confusión, y de hecho la hay. El primer tema, les decía, es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado. Y la gente cree, conocer. Entonces yo ya conozco, porque ya me hago citas del Evangelio, porque ya soy catequista, soy clérigo. No es un conocimiento intelectual. Es un encuentro de amor con una persona. Y entonces por eso es que la gente se pelea la doctrina aquí, la doctrina allá, y no conocen al Señor. Igual que Pablo, que los hace pelear por la doctrina de la resurrección. Y lo mismo. Y entonces, ¿qué es entonces santificarse en la verdad?
La verdad es Jesucristo. Somos santificados en la cruz de Cristo. Somos santificados en el Espíritu Santo que Cristo, muerto y resucitado, envía de junto al Padre. Somos santificados en el amor infinito de Dios. No es que yo hago cosas, pueda que sea para mí, o pueda que sea para tu soberbia y vanagloria, y para que creas que eres mejor que los demás. Tercer tema, les he dado a conocer tu nombre. Y claro, eso no es que Él se llama Jesucristo, que es el que es. El nombre significa Dios está cerca, no está lejos, está entre nosotros, se ha quedado con nosotros y Él obra, trabaja y sigue trabajando. Y nosotros tenemos que trabajar con Él y para eso tenemos que creer. Y cuarto tema, que todos seamos uno, como hemos visto en estos versículos. Pero el tema de la unidad, nosotros podemos creer que la unidad es uniformar lo diverso, ¿no? Entonces dicen ya, como había en mi época escolar, el gobierno militar dijo uniforme único. Entonces todos tenían uniforme único y estaban uniformados y eran uno. No. La unidad viene de dentro, viene de la Trinidad Santísima. Es en el amor de Dios, es en Jesucristo, que es la verdad, que es el camino. Y entonces uno se dará cuenta que por donde vamos la gente anda dividida. En las familias, en la iglesia, entre los esposos, entre los clérigos, en los grupos parroquiales, ¿o no es así? Y claro, la gente dice, sí, vamos a unirnos, y siempre unirnos va a ser segregando a otros, porque esa es la manera en que el mundo une, queriendo que los demás desaparezcan. Pero el Señor nos envía al mundo, donde están los pecadores, donde está la gente que no cree. Y el que va a construir, el que construye la unidad es Él. Y entonces en la iglesia hay heridas muy profundas. Entonces, ¿qué significa? Como dice Pablo en la carta a los Efesios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre en Jesucristo. La unidad es en la Trinidad. Y claro, pero ¿cómo se hace eso? Dice la gente. En los sacramentos de Jesucristo, acogiendo al enviado del Padre y a través de Jesucristo contemplar el rostro del Padre. ¿Y cómo se hace eso? Yendo al mundo, en la misión. Pero si vamos al mundo y creemos que lo que hay que hacer es para sobrevivir mundanizarnos, porque no queremos que ni nos toquen, no nos damos cuenta que toda esa agresividad del mundo es medicina para nosotros. Porque Jesucristo ha resucitado. Y claro, no es posible sin el don del amor de Dios. Y entonces, queridos hermanos, no me quiero extender más. Vayamos al capítulo 17 de San Juan. Es para hacer oración. Y esa oración la podemos hacer con calma todos los días. Yo conozco mucha gente que dice, son adoradores. Aquí en esta misma parroquia va a haber adoración los jueves. Y entonces la adoración es que agarran los coros, cantan y hacen algunas cosas y está el Señor y ya adoraron. ¿Quieren hacer adoración? Hagan como el Señor nos enseña. Y este capítulo 17 es la contemplación de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, antes de su
entrega en la cruz, en ese diálogo de amor, que Él va a continuar después en la cruz. Como el Señor se da cuenta que no han entendido nada, los va a llevar a Getsemaní. Va a volver a insistir y le va a decir, oren porque el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Se van a dormir. Y si quisiéramos sacar la síntesis de la oración sacerdotal, es, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces podremos empezar a seguir al Señor. Ese es el don de la Pascua, que renazcamos a la vida nueva y que nada de lo que pueda ocurrir en este mundo, si es que estamos con el Señor, nos va a atemorizar. Pero si no, pensaremos, no, ¿qué va a pasar? No se puede. Y claro, nos vamos a desesperar, nuestra fe se va a debilitar y nuestra oración también. A menos que la cruz cada vez sea tan pesada que ya no tengamos fuerzas para hacer nada. Y entonces en ese momento recién nos daremos cuenta que el que tiene que hacernos de nuevo es el Señor. Pidamos a nuestra Madre Santísima en este mes de mayo que nos ayude y con su oración poderosa pida por todos nosotros y por la Iglesia que en esta Pascua podamos crecer en la fe, en la esperanza y en el amor. Que así sea.